Muy buenas tardes a todas y a todas. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Donay Barrientos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y en el marco de la Semana Global del Emprendimiento, le damos la gran bienvenida a cada uno de los que nos acompañan el día de hoy a la charla Inteligencia Artificial para los Emprendimientos Tradicionales, Optimización de Procesos, a cargo del señor Alex Siles, especialista técnico del ICA. Agradecerles a cada uno de ustedes, obviamente, por sacar el tiempo para esta charla e invitarlos a las demás charlas que tenemos programadas durante la Semana Global del Emprendimiento, que todavía hay tiempo de postularse a participar en las diferentes actividades y agradecerles, obviamente, poder estar el día de hoy por acá. Le doy el pase a don Alex, más bien don Alex, muchas gracias a usted y a Lika, obviamente, por el espacio y por el apoyo siempre en la Semana Global del Emprendimiento. Adelante, Alex. Muchas gracias. Muchas gracias, Donait, y muchas gracias al Make y a las personas que nos están acompañando hoy. Em, Como les mencionaba, Donait, la idea de hoy es realizar un pequeño taller sobre inteligencia artificial para emprendimientos tradicionales y lo vamos a enfocar sobre todo en lo que es la optimización de procesos. Antes de iniciar, me gustaría hacer como ciertos comentarios para que entiendan un poco sobre la dinámica de cómo se va a desarrollar. Primero, como anuncio rápido, si me ven viendo hacia arriba, es porque tengo otra pantalla donde ahí es donde los veo a ustedes, veo cuando preguntan en el chat y demás, entonces si me ven viendo hacia arriba, es por eso. Después, la idea es de que sea algo dinámico, que ustedes puedan ir preguntando, ir trabajando sobre las dudas que vayan surgiendo en el camino. Si bien es cierto, el Zoom está como configurado para que ustedes no puedan encender el micrófono cuando sea, si levantan la mano, se les puede conceder el permiso para hablar. Entonces, si tienen una pregunta, acá está mi compañera Anelis Corrales, que ella es de parte del equipo del Centro de Agroemprendimientos acá en Erika, y ya sea yo o ella les concedemos el permiso para hablar. Igual los mensajes que pongan en el chat, nosotros los leemos desde acá, entonces sepan de que van a ser leídos y escuchados. La idea es esa. Conforme vayan teniendo sus preguntas y demás, las pueden ir haciendo, siéntense libres. Acá es un espacio donde todos vamos a aprender, tanto ustedes como yo. Entonces, la pregunta que les surja, no hay ningún problema, lo pueden hacer con total confianza. También comentarles un poco de lo que es el ICA, el Centro de Agroemprendimientos y un poco sobre mi persona. Bueno, el ICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es un organismo internacional que tiene su sede central en Costa Rica, en Vázquez de Coronado, y básicamente lo que busca es, mediante la cooperación internacional, mejorar los procesos y la agricultura del hemisferio, véase como hemisferio, toda América Latina y el Caribe. Yo personalmente laboro en el programa de innovación y economía, donde buscamos las formas de dinamizar un poco lo que es el sector agro, y dentro de este programa nace lo que es el Centro de Agrobioemprendimientos e Inversiones, que ese es el loguito que ven abajo a la derecha que se llama ICA Agrobioemprende. El centro lo que busca es apoyar a los emprendimientos de la región, y esto es tanto para Costa Rica como para toda América Latina y el Caribe. Entonces, si nos está acompañando alguien que no sea de Costa Rica, que por ahí vi que había alguien de Perú, el centro también busca, mediante sus servicios, hacer extensión hasta estos otros países. Entonces, parte de la misión del centro es colaborar en este espacio, como por ejemplo con el MEI, ¿verdad? En este tipo de espacios, para ir mejorando un poco cómo se desarrolla el ecosistema de emprendimiento, tanto a nivel agro, porque el ICA se enfoca en la parte agrícola, pero también en otras áreas como viene siendo la bioeconomía. Y podríamos tener una conversación muy larga sobre lo que es la bioeconomía, pero se nos acabaría el tiempo, entonces la idea es un poco enfocarnos hoy en temas de inteligencia artificial, ya que consideramos que puede ser un recurso eh, muy valioso para ustedes. Ahí veo que hay alguien de Panamá también y de México. Em, un poco sobre mí, rápidamente. Yo soy especialista técnico acá en el ICA. Como les mencioné, trabajo en el programa de Innovación y Economía. Soy ingeniero agrícola de profesión y llevo unos cuantos años trabajando en temas de inteligencia artificial. Lo que vamos a ver hoy es inteligencia artificial generativa, que es como la que está más al alcance de la mano de todos ustedes, pero eh, también he trabajado en proyectos donde se utilizan
otro tipo de tecnologías dentro de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, iniciando con el taller, hoy la idea es de que em, veamos el contenido que ustedes encuentran por acá. Eh, Voy a hacer una pequeña introducción de cuál es el objetivo y por qué estamos haciendo este taller en conjunto con el MAKE. Vamos, después voy a explicarles un poco qué es la inteligencia artificial, cuáles son esos mitos asociados, que en la parte de mitos me gustaría que ustedes participen, que me mencionen ciertas cosas que hayan escuchado, creencias o demás. Después vamos a ver un poco aplicaciones de inteligencia artificial, esto de la ingeniería de prompts, que yo no soy muy fan, y después van a ver por qué. Vamos a efectuar una serie de casos demostrativos y después vamos a iniciar un poco en lo que se llama la automatización. Por motivo de tiempo, desarrollar una sesión de automatización se necesitarían varias horas. Entonces la idea es de que hoy ustedes se vayan como con la idea y con la espinita de qué es todo lo que podemos trabajar en materia de automatización basado en inteligencia artificial y que si es de interés de ustedes en un futuro les podamos desarrollar un taller ya más a profundidad. Veo a alguien de Venezuela también. Siguiendo entonces, a modo de introducción, la idea de este taller es acercar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y automatización a las personas o actores que no estén muy familiarizados con lo que es la transformación digital o estas herramientas. Porque hay muchas veces que lo que sucede es de que las personas sí tienen mucho conocimiento sobre diversas tecnologías, pero la inteligencia artificial como es algo muy reciente y ha crecido mucho, hay veces de que lo ven como un poco abstracto, un poco, eh, un poco extraño, ¿verdad? Entonces, la idea es como acercarles esos conocimientos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan utilizarlos de forma práctica. A mí no me gusta y la idea del taller hoy no es venir y ustedes explicarles toda la teoría, que vamos a ver un poquito en el inicio porque es importante, pero y yo no hago nada si ustedes solo saben teoría y no saben aplicarlo, ¿verdad? Entonces la idea es eso, que vean cómo de forma demostrativa funciona esto. En un momento se pensó que el taller ustedes fueran haciendo a la vez conmigo, pero al hacerlo virtual y sé que hay personas que se conectan desde el teléfono o se le dificulta estar pasando de pestañas rápidamente entre la reunión y que tal herramienta y la otra, decidimos hacerlo un caso demostrativo y después les podemos hacer llegar por correo todos los insumos para que ustedes los puedan replicar, igual que la grabación. Y bueno, el público de Meta en este caso son emprendedores del sector tradicional y no es necesario que ustedes tengan conocimiento de inteligencia artificial. Si tienen conocimiento, sepan que este taller es un taller básico, es para personas que están iniciando en este tema. Y bueno, igual pueden surgir cosas que sean de provecho para personas de diferentes niveles, pero sí está muy enfocado a personas que esta va a ser como su primer acercamiento hacia la inteligencia artificial o personas que tal vez lo han utilizado, pero aún no han profundizado lo suficiente. Entonces, bueno, con respecto a la inteligencia artificial, una pregunta muy importante es ¿qué es? Y ahí veo que Jorge puso sí, que es una tecnología extraterrestre. Y sí, pasa mucho y justo por eso les puse esa imagen ahí en la presentación. Y es que muchas personas tienen la noción cuando se les menciona inteligencia artificial, ¿qué es eso? Un robot que va a venir y como en las películas se va a apurar del mundo y vamos a tener que luchar contra él. Y, y se ha creado toda una narrativa de gente que está hablando con ChatGPT y que le dice gracias y por favor, por si en un futuro pasa algo, que ChatGPT se acuerde que uno fue amable y no sé qué. Hay muchas bromas y muchos comentarios que se hacen al respecto, pero bueno, comentarles que la inteligencia artificial no es algo nuevo, en realidad es algo bastante viejo. La inteligencia artificial comenzó, como pueden ver, alrededor de 1950. La inteligencia artificial en sí, lo que es a modo muy resumido, matemáticas. La inteligencia artificial lo que busca es un proceso mediante el cual replicamos acciones que normalmente las haría un ser humano. Y entonces bajo ese concepto podemos ver de que hay muchas cosas que son inteligencia artificial y tal vez no las pensaríamos. Por ejemplo, si tenemos un programita que ese programa sabe diferenciar entre peras y manzanas, eso es inteligencia artificial.
Y tal vez no es como el concepto que ahorita se nos ha venido dando debido a los grandes avances y demás, pero al final viene a ser eso, el hacer ciertas acciones que de normal serían hechas por el ser humano con, en este caso, computación. Como les mencioné, esto inició en 1950 y la teoría siempre ha estado, digamos, desde que se inició en 1950, como les menciono, la inteligencia artificial son matemáticas. Entonces, en realidad, siempre la inteligencia artificial, como la conocemos hoy día, ha sido posible matemáticamente, pero no era posible porque no teníamos como la estructura tecnológica para. Y eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Después viene el Machine Learning, que es prácticamente lo mismo, digamos. Vean la inteligencia artificial como un globo grande y adentro de la inteligencia artificial está el Machine Learning. Machine Learning lo que es en esa misma línea, el enseñarle a ciertas máquinas a que ellas aprendan sobre ciertos patrones y demás para poder desarrollar ciertos procesos. Y ellas aprenden de esos patrones mediante matemáticas. Hay una serie de modelos matemáticos que tienen unos nombres súper complicados y demás, que lo que hacen es ir poco a poco, bajo prueba y error, sabiendo cómo desarrollar cierto proceso y la máquina va aprendiendo en el momento. Nombres de esos algoritmos puede ser una máquina de soporte vectorial, random forest, vecinos cercanos, etcétera. Después, en el 2010, se comenzó con todo eso del deep learning, que acá es donde ya vamos acercándonos a lo que tenemos hoy en día. El deep learning lo que pasa es de que ya hay modelos de redes neuronales que básicamente, no les traje un diagrama o algo así, pero lo que pasa en los modelos de redes neuronales es de que hay múltiples nodos conectados entre sí y eso lo que hace es de que como que el modelo sea más complejo y logre evaluar una mayor cantidad de escenarios y se autoentrene de una forma más sencilla. Entonces, ya como teníamos computadoras y centros de datos más capaces y demás, pudimos ahora sí desarrollar, y pudimos, me refiero a la sociedad, porque yo no, eh, una inteligencia artificial generativa, que es lo que conocemos como ChatGPT, Gemini y todas esas con las que uno puede hablar como que si fuera una persona. Todo eso es inteligencia artificial generativa, o la que uno le pide imágenes, cosas así. Eso es inteligencia artificial generativa y ahora se ha podido dar porque ya ahora sí tenemos como la capacidad en términos de tecnologías para desarrollarlo, pero matemáticamente se podía desarrollar desde muchos años antes. Entonces, vamos con la parte de mitos, que el primero, y acá, si alguien quiere decir uno, yo voy a decir estos tres, pero si alguno quiere decir uno, como les digo, yo acá arriba los estoy viendo, entonces pueden ya sea levantar la mano para decirlo en el micrófono o por mensaje en el chat. Voy a abrir por acá la parte de preguntas, porque también puede ser que alguien mencione algo por el estilo. Eh, pero bueno, los tres mitos principales o barreras que cree que la gente creo yo que va pensando cuando se les presenta la oportunidad de utilizar este tipo de herramientas de inteligencia artificial, eh, siento yo que son esos, perdón. El primero, las brechas digitales. Por lo general, la gente piensa que acceder a soluciones con inteligencia artificial son muy complejos. Por lo general se quedan como con las soluciones más sencillas, que viene haciendo como los modelos de ChatGPT, Perplexity, Gemini, etcétera. Pero piensan que las de otras tecnologías son más complicadas y demás. Y si bien es cierto, como hoy vamos a ver un tema accesible para personas principiantes, em, vamos a ver esas tecnologías que les estoy mencionando, las más comunes, pero sepan de que hay otras tecnologías mucho más robustas que igual ya poco a poco se van haciendo accesibles y nada más requieren ir un poco probando y experimentando. Entonces, ese primer mito de que la inteligencia artificial es solo para X grupo de personas, no es así. Ya ahora todos podemos poco a poco con una
una pequeña laptop o hasta desde el teléfono, ir aprovechando los beneficios que nos da la inteligencia artificial. El segundo es la complejidad. Por lo general se asocia que utilizar inteligencia artificial es súper complejo y que hay que ser un experto y no es el caso. En realidad, las inteligencias artificiales, y como en parte es un negocio, buscan cada vez más acercarse y generar como interfaces que sean más sencillas de utilizar, que las personas poco a poco lo puedan utilizar de una forma más sencilla. Entonces, es esta barrera de complejidad y de tener cierta base de conocimiento para poder utilizarlas se ha ido un poco eliminando con el tiempo, al tal punto que actualmente muchas personas, independientemente del área del conocimiento a la que se dediquen, las pueden utilizar perfectamente. Y la tercera sería que eh, implementar inteligencia artificial es muy costoso y no necesariamente. Si hay herramientas de inteligencia artificial que son sumamente costosas, eso no se los puedo negar, pero la mayoría de las que hay en el mercado no lo son tanto y podemos ir viendo poco a poco cuáles se destacan unas de otras y nos permiten venir y con un bajo costo tener ciertos beneficios. Veo un mensaje de Jorge. Ok, ok, perfecto, Jorge. Jorge nos pregunta que una duda general es que cuál es la IA que es la mejor para efectos del trabajo que ustedes desarrollan o la aplicación específica. Eh, eso lo podemos ver más adelante. Si quieren, al final podemos hacer un pequeño espacio donde ustedes tal vez, ya después de que yo les enseñe varias herramientas que tenemos y demás, tal vez ustedes puedan ir poco a poco, yo les pueda como mencionar según lo que ustedes quieran hacer, cuál herramienta podría funcionar o no. Eso lo podríamos hacer más adelante. Pero bueno, siguiendo con esta parte de los recursos, hay algo muy importante y esta es una reflexión que yo la escuché en la Semana de Agricultura Digital que se desarrolló acá en la sede central del ICA. Y esto lo mencionó un joven de, creo que él tiene como 20 años, argentino, que está liderando ahorita un emprendimiento muy grande que se llama Autobots. Y ese emprendimiento lo que hace es buscar soluciones en el sector agrícola con inteligencia artificial y buscan automatizar procesos y demás. Y él nos decía que si bien la solución que él trae al mercado es costosa, tiene un precio, hay que pagar los equipos y demás, hay que muchas veces enfocarnos en cuál es el costo asociado a no automatizar un proceso. Y es algo que a veces no pensamos. Tal vez uno piense que, no sé, el $20 que haya que pagar al mes para una inteligencia artificial es mucho. Uno dice, y no, esos $20 lo puedo utilizar para algo más. Pero tal vez deberíamos de pensar que nuestro tiempo como personas tiene un costo también. Todo el conocimiento que ustedes han venido desarrollando en sus emprendimientos y el tiempo que ustedes utilicen para desarrollar diversas funciones tiene un costo, tiene un valor. Y entonces hay veces de que deberíamos de poner en una balanza eh, cuánto estaríamos perdiendo o cuál es el costo que tenemos al no estar automatizando ciertas tareas para que ustedes estuvieran libres y pudieran utilizar su tiempo en otras tareas, ya sean tareas más relevantes para su emprendimiento o otras tareas en general. Entonces, en esta parte, les podemos abrir el micrófono, no sé si alguien, o por el chat, si alguien quiere decir algún mito o cosa que haya escuchado. Tal vez ustedes no sepan si es un mito o no, nada más algo que hayan escuchado que les gustaría saber si es cierto o no. Adelante, lo pueden hacer. Si no, avanzamos, pero eh, les abrimos el espacio. Va alguien con la mano levantada. No sé si, Anelis, ¿me puedes ayudar dándole el permiso? Sí, listo, ya puedes hablar, Alejandro, adelante. Listo, ya me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, sí, es muy interesante porque, pues, obvio,
Yo soy ingeniero textil, pero de esto conozco más bien muy poquito. Empecé una empresa que se llama Fiquetex y producimos cueros vegetales. No nos llamamos cueros veganos porque es otro término muy difícil de entender porque todo lo que no sea animal es vegano. El plástico es vegano. Hmm. Entonces hay una confusión muy grande. Pero en fin, yendo al punto, es muy interesante porque hay un proceso textil para la producción de estos cueros vegetales en el cual nosotros reemplazamos la labor humana y porque era un trabajo supremamente tedioso. Es como similar, para no entrar en muchos detalles, pintar un carro, una persona con la pistola, pues y la pintura líquida o en polvo, la electrostática, a que lo haga un robot o una máquina. Entonces, ¿qué pasa? La calidad de la máquina va a ser mucho mejor que la del humano porque tiene más probabilidad de error y se cansa. Y la máquina no pide vacaciones ni prestaciones sociales, puede trabajar toda la noche y no está cansada, solamente lubrique y listo. Entonces es como el ejemplo, pero verdad que uno se asusta mucho con lo del término inteligencia artificial, pero existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que uno pues no la veía como de esa manera, pero muy interesante todo. Adelante, gracias. Perfecto, Alejandro. Sí, de hecho, justo que vos lo mencionaste, me acordé que vi un comentario en el chat en esa misma línea. Y sí, hay todo un temor y un movimiento sobre que la inteligencia artificial podría llegar hasta cierto punto a venir y quitarle trabajo a ciertas personas. En ese ejemplo específico que Alejandro nos comparte, em, sí, sí podríamos discernir en ciertas cosas, por ejemplo, porque el hecho de, no sé, las fábricas que hay en Japón donde se producen los carros Toyota, por ejemplo, ahí el proceso de pintado no se hace a mano, se lo llevan haciendo máquinas muchos años y las personas no han perdido trabajo por eso. Entonces, eso en ese ejemplo específico, pero acá creo yo que lo importante que hay que pensar es de que no necesariamente la inteligencia artificial va a eliminar ciertos trabajos, porque la inteligencia artificial lo que viene siendo es una herramienta y una herramienta depende mucho de cómo se use, porque yo puedo utilizar un martillo para construir una casa o puedo utilizar un martillo para majarme un dedo y dependiendo de lo que yo haga es para algo bueno o para algo malo. Entonces siento yo que y el consenso que han habido en diversos foros y demás es de que la inteligencia artificial lo que viene a hacer es una herramienta que como ser humano nos viene a potenciar. Y todas las personas que están acá conectadas, que de momento tenemos unos 101 participantes, ya ustedes están dando ese paso, el paso de utilizar la herramienta para potenciar sus habilidades y destacarse en un mundo donde lastimosamente lo que reina es la competencia y cómo entre todos venimos y queremos, no sé, ustedes como emprendedores, sacar adelante su producto, el producto de Alejandro de los cueros vegetales, él quiere que el producto de él se posicione en el mercado y salga adelante, entonces todo esto viene a ser herramientas que nos pueden ayudar a crecer en esas líneas, entonces más que preocuparnos sobre si la inteligencia artificial podría llegar a afectarnos en materia laboral, más bien nos deberíamos de preocupar en cómo yo aprovecho esta herramienta que ahorita es accesible, está siendo poco compleja y no me requiere muchos recursos, que son los tres mitos que tenemos acá. Eh, Veo otros comentarios acá. A ver, voy a leer la pregunta. ¿Inteligencia artificial se usa en emprendimiento de dulces, fábrica artesanal? ¿Se puede usar inteligencia artificial en desarrollar mejoramiento en el campo de emprendimiento? Edison, no entiendo muy bien la pregunta. Si la pregunta es sobre si hay aplicaciones de la inteligencia artificial para mejorar en, en el campo de emprendimiento, en materia de dulces, inteligencias artificiales específicas, no, más, no obstante, digamos, ahorita van a haber una serie de inteligencias artificiales que sí sirven perfectamente para cualquier tipo de emprendimiento. Entonces, indiferentemente de el enfoque que te da tu emprendimiento, te podría ayudar. Veo que hay personas,
con la mano levantada. Voy a contestar una pregunta más por el chat y después les permitimos a las personas que tienen la mano levantada. Miguel nos pregunta si la inteligencia artificial genera mucho más consumo de energía y que esto es malo para el planeta, que si es un mito o es una verdad. Y esta pregunta hay que agarrarla con pinzas, pero es una muy buena pregunta, Miguel. Eh, sí, la inteligencia artificial tiene unos centros de datos que son instalaciones físicas, es un lugar donde hay un montón de computadoras conectadas y lo que pasa es de que para enfriar esos sistemas utilizan agua. Y ojo, hay algo que he escuchado mucho que la gente piensa y no es cierto. La gente piensa que se utiliza el agua y esa agua se bota. Y no, esos sistemas recirculan el agua, entonces utilizan el agua en varias ocasiones hasta el punto donde ya vienen y la desechan, porque ya ahí ya es más costoso estar recirculando el agua que utilizar agua nueva. No obstante, igual esa agua de desecho no necesariamente viene a ser como un desecho como tal, es un agua residual que se puede aprovechar para otro tipo de procesos. El agua que viene a salir de esos centros de datos, en su gran parte, por haber pasado por un proceso donde se evapora una parte y demás, eh, es agua que se puede utilizar para otros procesos, tanto en el centro de datos como en otras áreas. Entonces al final dicha agua se aprovecha y no es como que el agua se contamine, ¿verdad? Y lo tiremos a un río, como ciertas producciones ya más tradicionales que se tienen. En el caso de la inteligencia artificial, se hace un recirculamiento del agua, parte se evapora y lo que no se evapora y ya no se puede utilizar, se le da otro uso. Y muy importante es de que estos centros de datos que se utilizan para inteligencia artificial no solo se utilizan para centros de inteligencia artificial. Esta misma llamada en Zoom está alojada en uno de estos centros de datos. Y cuando ustedes se meten a Facebook a revisar historias, noticias, lo que sea, también hay un centro de datos asociados. Entonces, sí, no puedo decir que todo el Internet, pero la gran mayoría del Internet está asociado a que hay una computadora o una serie de computadoras enlazadas, que viene a ser un centro de datos donde utilizan estos mecanismos con agua para refrigerar sus computadoras. Entonces, al final, el mito es que la inteligencia artificial gasta mucha agua. Sí, gasta agua, pero también gasta agua muchas de las otras tecnologías que utilizamos día con día. Entonces, hay que tener cuidado eh, pensando en que no voy a utilizar inteligencia artificial porque contamina, cuando hay otros montones de procesos que contaminan. Un ejemplo es el sector agrícola tradicional, que lo necesitamos, es súper importante. Desde el ICA lideramos un montón de estrategias para buscar reducir el impacto ambiental que tiene el sector agrícola, pero no podemos tapar con el sol con un dedo de que la parte agrícola también llega a contaminar. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. De las personas que tenían la mano levantada, tal vez María Alejandra, adelante. Voy. Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. Ok. Este, actualmente, bueno, yo decidí entrar a este taller porque actualmente estoy haciendo un seminario de ética para el uso de inteligencia artificial. Y me parece un dato interesante, uno, el que nos aporta el compañero cuando dice que este, la máquina no necesita prestaciones y todo esto que devenga lo que es la protección salarial del obrero, todas estas cosas, ¿no? Y lo otro es la pregunta que hace desde la perspectiva ecológica, o más que todo vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es la última pregunta que usted acaba de responder. La pregunta que a mí se me genera es la siguiente. Si bien la inteligencia artificial en cuanto a términos mecánicos, es súper útil. Al momento de utilizarla, no ya como un instrumento, como una herramienta física, que si bien va a generar costos y no va a ser accesible para todo el mundo adquirir un equipo de tecnología como esta. Pero en cuanto al uso, como programas de lenguaje, ¿cómo hace una persona en condiciones de vulnerabilidad
para utilizar, que es la mayoría de la población, o qué podríamos hacer al respecto para contribuir con eso, porque esto está enmarcado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Entonces, una persona que desconozca del lenguaje informático, por supuesto que se le va a hacer difícil introducir un prompt que le permita conseguir respuesta y no generar sesgos informativos en las personas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Gracias, María Alejandra, por tu pregunta. Sí, muy importante. Hay dos cosas que se pueden hacer en esta línea. Una, podríamos nosotros, tanto, y por nosotros me refiero tanto el ICA, el MEIC, demás instituciones o ustedes como personas participantes, podemos tener cierta fuerza y ayudar en esa temática, la otra no tanto, pero se las presento. Lo primero es de que sí es necesario tener ciertos servicios de extensión para que ese mismo tipo de charlas y demás las podamos llevar hacia ese tipo de comunidades donde las personas puedan aprender de estas tecnologías y puedan utilizarlas. Eso, por un lado, es un trabajo necesario, es un trabajo que sé que se está haciendo a nivel de América Latina y el Caribe. Nosotros acá en el centro, ahorita hace poco tuvimos un concurso y varios de los proyectos venían en esta línea de llevar ya sea tecnologías o otro tipo de conocimientos a poblaciones vulnerables. Entonces hay un trabajo que se quiere hacer, aún falta un poquito más de articulación entre los diversos actores, pero conforme esas tecnologías van avanzando, se puede ir avanzando en esa línea de cómo llevárselas a las distintas poblaciones. Lo otro es de que muchas veces lo que pasa es de que se necesita, ya sea financiamiento para comprar los equipos de cómputo, tal vez la comunidad a donde queremos llevar la tecnología no tiene acceso al internet, pero está en una zona cercana a, eh, entonces en ese caso se necesitaría inversión para poder llevar el acceso a internet a las personas y demás, pero eh, hay algo que se está desarrollando que me estoy adelantando un poco, que es un SML, que al final viene siendo un modelo de lenguaje pequeño. Esto que conocemos como ChatGPT, Gemini y todas esas inteligencias artificiales son modelos de lenguaje grandes que se llaman LLMs por sus siglas en inglés. Los SMLs vienen a ser lo mismo, pero en versión pequeñita. Entonces, estos se fundamentan en computación en el borde, que básicamente, este no es el término, ¿verdad? No, este no es el término, pero básicamente para que lo entiendan un poco, viene relacionado con que podemos tener un modelo de inteligencia artificial más pequeñito y no necesitemos de tantos recursos. Entonces podamos tener, no sé, que yo tenga uno, que María Alejandra tenga uno, y esto sí es fácilmente llevable hacia ese tipo de poblaciones. Entonces, eso es un trabajo que podemos ir haciendo. Em, Tenemos más preguntas, algunas son un poco largas y necesitamos avanzar un poco. Si no las llevamos para el final, nada más voy a contestar. Ah, bueno, Diego tiene la mano levantada, vamos a escuchar la pregunta de Diego. Antes de eso, voy a contestar la pregunta de Francisco, que él dice que utiliza inteligencia artificial para mejorar la redacción, que si es fiable enviar nombres reales, porque no sabe si la inteligencia artificial puede compartir su trabajo. Y no, la inteligencia artificial, al igual que cuando ustedes utilizan, por ejemplo, Facebook y le pide como aceptar los términos de servicio y demás, eh, hay cierta información que se le envía a los dueños, por decirlo así, o a la compañía que maneja la inteligencia artificial, pero es información que se utiliza como para seguir entrenando el modelo. Por ejemplo, cuando ustedes vienen y él te manda una respuesta y ustedes le dicen, no, eso no fue lo que yo te pedí tal cosa, ese tipo de instrucciones ellos las guardan porque se dan cuenta de que la respuesta del modelo fue errónea. Entonces, eh, ellos esa información como que sí la guardan, pero no guardan el texto como tal, sino guardan como, ah, ok, el proceso que siguió la inteligencia artificial para dar respuesta a este tipo de preguntas fue erróneo. Y entonces conforme a eso van como entrenando la herramienta para que sea mejor poco a poco. Entonces no es como
que yo le vaya a preguntar algo y me vaya a decir como, ah, sí, tal ejemplo, tal persona y tales datos. No, eso no pasa. Entonces se pueden sentir libres de dar nombres. Yo personalmente no lo hago siempre. Sí, ¿Qué tal? Mi consulta era sobre qué tan bueno y qué tan frecuente se debería usar inteligencia artificial, porque he visto en investigaciones y también en algunos videos que se habla de que esta dependencia que está surgiendo de las personas hacia la inteligencia artificial para sus tareas diarias. Digamos que inclusive hay casos donde ya se dificulta, digamos, por ejemplo, redactar textos o hacer las mismas tareas sin la misma inteligencia. Entonces, qué tan frecuente se debería usar o cómo se debería usar para evitar estas situaciones? sí. A ver, específicamente sobre estudios o investigaciones similares donde se especifique cada cuánto debería de utilizarse, yo personalmente no tengo conocimiento. Sí sé que puede llegar, dependiendo en la etapa del desarrollo cognitivo de una persona, ya sea utilizar propiamente el teléfono o utilizar ese tipo de herramientas, podría llegar a provocar que una persona no desarrolle ciertas habilidades. Todo viene ligado a lo mismo que les mencionaba antes de que la inteligencia artificial viene a ser una herramienta y hay que ser responsable en cómo lo utilizamos. Si lo utilizamos para que nos resuelva todo, ya ahí sí podríamos llegar a tener un problema. Más porque el cerebro como todo músculo, necesita estar como en un entrenamiento constante, estar sumando ciertos desafíos y demás, y entonces sí es importante cómo eh, utilizarlo. Suena raro, como utilizarlo, lo utilizamos todo el tiempo, pero sí es necesario como no agarrar todas nuestras tareas y depender totalmente de la inteligencia artificial. Y eso lo vamos a ver más adelante en la parte de automatización, que es muy importante definir y priorizar cuáles son los procesos que yo quiero automatizar, porque eso nos va a traer ciertos beneficios o nos puede traer ciertas dificultades si queremos, como decir, automatizarlo todo. Entonces eso va muy ligado a lo que Diego nos menciona. Pero sí, un número como que yo te diga, ah, a partir de tanto es malo, no sabría. Tendría que revisar artículos científicos, médicos, para poder determinar si hay alguna investigación al respecto. Muchas gracias por todos los que participaron. Creo que nos extendimos un poco, pero vamos a seguir adelante y más adelante igual va a haber espacio para preguntas y demás. Entonces, bueno, volviendo al tema de los emprendimientos, ¿cuáles son posibles aplicaciones que podríamos tener en nuestro emprendimiento? Y yo definí tres áreas que creo que son estratégicas para desarrollar o aplicar inteligencia artificial en nuestros emprendimientos, que uno es la gestión, otro es en el marketing y otro es la estrategia, pero mucho va a depender de específicamente del estado en el que ustedes están en el emprendimiento y sobre cómo es su contexto específico. Porque, por ejemplo, en gestión, como pueden ver, una posible herramienta podría ser tener un asistente virtual, pero, por ejemplo, si ustedes se dedican a algo donde ustedes requieran estar uno a uno conversando con las personas y pues tener un asistente virtual no sería lo mejor. Entonces va a depender mucho del contexto específico de cada una de las personas que quiera utilizar la inteligencia artificial. No obstante, hay muchas formas como entrada donde ustedes podrían utilizarla de forma sencilla, sin estar como invirtiendo muchos recursos y a partir de ahí ir un poco valorando si deciden profundizar en el tema de inteligencia artificial o tal vez esa no es la línea que ustedes deseen seguir, desean utilizar inteligencia artificial para otra cosa y demás. Pero bueno, como ejemplos, como pueden ver en el área de gestión, ya sean chatbots, tener inventarios automatizados, automatizar todo el proceso de facturación, en la parte de marketing, analizar datos o generar cronogramas para que ustedes hagan publicaciones,
También podría estar la parte de hacer recomendaciones o demás, digamos, acá yo les marqué 3 aplicaciones para cada uno, pero podrían ser infinitas. Y en la parte de estrategia, eh, ¿verdad? Todo lo que viene a ser análisis financieros, modelos para identificar ciertas tendencias o variables y demás aplicaciones. Entonces, como les menciono, pueden utilizar la inteligencia artificial para muchas áreas, para muchos beneficios. Estos sí se van a adaptar según las necesidades que ustedes tengan. Entonces, herramientas de inteligencia artificial accesibles. Hay muchas, demasiadas. O sea, ya ahora son tantas que las personas que nos dedicamos a esto no necesariamente las conocemos todas. De hecho, es muy probable que no las conozcamos todas. Entonces, yo acá les traje unas como por diferentes áreas muy famosas. Tal vez algunas no las conozcan, pero las intenté como dividir en 3 grupos. El primer grupo que ustedes ven abajo a la izquierda son las inteligencias artificiales como más comunes, las que son como multipropósito, perdón, donde pueden ver ChatGPT, Gemini, Perplexity y DeepSeek. DeepSeek es la ballenita y Perplexity es esos cuadrados raros que hay. Eh, Cada una de esas herramientas son muy similares entre sí. En realidad, si ustedes me piden recomendación de cuál de ellas utilizar, yo les voy a contestar que todas son prácticamente lo mismo. DeepSeek lleva un desarrollo más lento, entonces tal vez las respuestas de DeepSeek no están tan curadas como las de Gemini, ChatGPT o Perplexity, pero vienen a funcionar relativamente igual. Algo importante, y vi una pregunta en algún momento por el chat para que ustedes lo tomen en cuenta. eh, toda respuesta que lee la inteligencia artificial puede o no ser verdad. Es muy importante que ustedes tengan cierto criterio a la hora de ver lo que la inteligencia artificial les devuelve. No se puede asumir que lo que nos diga es verdad. La inteligencia artificial y más que todo este tipo de artificiales buscan complacer al usuario. Entonces, si ustedes se ponen como en un momento de discutir, como por decirlo así, con una inteligencia artificial, les va a terminar dando la razón en el 99% de los casos porque ellas están programadas a utilizar un lenguaje y decir ciertas cosas para agradar al usuario y que esta persona la siga utilizando. Entonces sí es muy importante que ustedes cuando tengan una respuesta evalúen a ver si es cierto. Una forma de hacerlo es que, por ejemplo, de estas herramientas, Perplexity, cuando vos le preguntas cosas, él te devuelve una vez las fuentes donde las agarró y entonces ustedes pueden leer esas fuentes y evaluar si lo que él te dijo es cierto o no, porque puede que él haya malinterpretado lo que decía en la fuente y te esté dando un mensaje erróneo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sí hay que ser muy consciente. Después, en el centro, abajo igual, hay otras inteligencias artificiales que son como para cuestiones más específicas. Ahí tenemos Canva, que es para hacer presentaciones. Esta presentación salió de Canva. Y tiene un módulo de inteligencia artificial que te permite hacer imágenes, crear textos para las diapositivas y demás. Puede ser muy útil si ustedes necesitan trabajar en la parte gráfica, hasta para cuestiones de marketing les puede servir. El círculo negro a la izquierda se llama Blackbox. Blackbox es una inteligencia artificial específica para programación. Te ayuda a encontrar errores y demás. Mucha gente lo utiliza para aprender a programar. Abajo, la que se llama Umata, lo que hace es leer documentos. Entonces, a mí me pasó hace un tiempo que necesitaba leer un documento en mandarín y evidentemente no sé mandarín. Y Umata, yo le hacía preguntas sobre el documento, le decía, ok, ¿cuál fue la metodología que utilizaban acá? Y él sí lograba extraer el texto, identificar en qué parte estaba la metodología y traducirla y entregármela de forma sencilla. Entonces es una herramienta que les puede servir. Y en la derecha, que ven como esas rayitas, esas como que están haciendo como una curva, esa es Notebook LM. Notebook es parte de las inteligencias artificiales de Google y sirve mucho para venir y hacer preguntas con respuestas sesgadas. ¿Y a qué me refiero con respuestas sesgadas?
y es que al notebook nosotros le tenemos que subir las fuentes. Si no le damos fuentes, él no nos puede responder. Entonces es muy bueno porque si ustedes se quieren asegurar que la respuesta que ustedes tienen es fiable, Notebook es como la herramienta de inteligencia artificial que más les puede llegar a ayudar. ¿Por qué? Porque ustedes agarran una serie de artículos, por ejemplo, que ustedes hayan venido leyendo, que ustedes saben que son de valor, que vienen de una revista conocida, que los resultados son buenos, que hay cierta rigurosidad científica, se los suben a Notebook y entonces le hacen preguntas y construyen a partir de ahí. Se le puede subir videos de YouTube, lo pueden enlazar a su Google Drive. Una aplicación que ahora se puede hacer muy buena en Notebook es de que si ustedes en Google Drive tienen un archivo de Excel en donde tengan, no sé, las ventas de su emprendimiento, conectan ese archivo de Excel al Notebook y entonces le pueden hacer preguntas al Notebook y él te ayuda como un asistente de análisis de datos. Entonces les pueden preguntar, no sé, ¿cuál es mi producto con mayor venta? Y entonces él analiza todos los datos y te da la respuesta con tus datos. Entonces te aseguras de que esa información es veraz y no es información, ¿verdad? Que se vaya a perder o que se vaya a divulgar o algo por el estilo. Entonces funciona mucho. Les recomiendo bastante. Y lo que ven arriba a la derecha no son herramientas de inteligencia artificial, son herramientas de automatización. Más adelante voy a profundizar un poco más en ellas, pero lo que las tengo por acá porque funcionan mucho al ser herramientas de automatización que no requieren programar. Ustedes para utilizar estas herramientas no necesitan saber programar, son muy intuitivas, muy visuales y adentro de ellas sí hay inteligencia artificial que les puede servir. Entonces, sí, son de provecho. Gabriel nos pregunta si les puedo compartir los enlaces a esas herramientas. Sí, se los puedo compartir después de la sesión, se los puedo mandar por un correo. Eh, Ingeniería de prompts. Alguien mencionó algo de ingeniería de prompts. Ahorita no recuerdo el nombre. Eh, sí, vamos a compartir la PPT, Diego. Em, la ingeniería de prompts, yo no estoy muy de acuerdo con el término en general y con la práctica, más que todo porque considero que hay como muchos factores que te dicen que hay que seguir a la hora de hacer un prompt, pero en realidad cada prompt es diferente y no hay como una estructura siempre rígida que haya que seguir. Sí hay ciertas recomendaciones que se las voy a dar acá y ya las están viendo un poco en pantalla, pero no es tan rígido como lo piensan. Y al llamarlo ingeniería, parece que es algo hiper complicado y no, es algo de lo más sencillo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo. Yo siento que hay veces en donde uno, al poder ir hablando, por decirlo así, con la inteligencia artificial, eh, le permite ir construyendo con ella. Y creo yo que ahí es donde la ingeniería de prompts pierde un poco el valor porque si la respuesta que te da no es la respuesta que vos querías, pues nada más se lo decís y se lo aclarás y le decís, no, mira, yo quiero esto así, así, así. Tal vez para ahorrar tiempo, la ingeniería de prompts es muy buena porque así te aseguras de que el resultado que te da es exactamente el que vos querés, pero tenés que tener cuidado porque cuánto tiempo te requiere escribir un prompt en condiciones. Entonces, es como una balanza que hay que hacer al respecto. Em, Sí, sí es cierto, la forma en la que hacemos los prompts es importante. Yo siento que muchas veces en esa construcción salen cosas que nos pueden llegar a servir en un futuro. Hay casos en donde yo he estado queriendo, no sé, hacer un gráfico y el gráfico que me hace no es para nada lo que yo estaba buscando, pero resulta que lo veo y digo yo, mira, este gráfico me puede servir para tal otra aplicación que yo necesitaré hacer dentro de poco. Entonces me da insumos que en el momento no me sirven, pero me sirven como ideas para después hacer ciertos desarrollos. Entonces por eso estoy un poco en contra, pero eh, al final es una herramienta más, lo pueden utilizar, siempre les va a dar buenos resultados. Yo no lo aplico mucho, pero lo pueden utilizar y si han llevado cursos y demás sobre ingeniería de prompts, de fijo les va a ser de provecho. Pero bueno.
Al momento de nosotros hacerle una solicitud, bueno, un prompt, no, perdón que no he explicado lo que es, un prompt es básicamente una solicitud, como nosotros le damos instrucciones a la herramienta de inteligencia artificial para que nos dé una respuesta. Entonces, cada vez que nosotros escribimos un prompt, que es cada vez que le ponemos un mensaje a ChatGPT, por decirlo así, es recomendable seguir cierta estructura para que él entienda un poco y no esté tan perdido. Al final, lo más importante es, para mí, añadir esas 5 cosas que les estoy mencionando. Uno, darle el contexto. No es lo mismo que yo le diga, le pregunte, no sé, ¿cómo puedo sembrar tomate? Si se lo pregunto estando en Costa Rica, que es un clima tropical, o si se lo estoy preguntando en Argentina, ojalá en la Patagonia, y es un clima súper templado. Entonces, ¿verdad? Hay que tener, es importante dar ese contexto, darle un objetivo, decirle, mira, lo que quiero como resultado es esto, darle las instrucciones de cómo queremos de que él llegue a ese punto. Y muy importante, darle los datos, porque en la mayoría de cosas que le pedimos es necesario darle cierta información que vienen a ser datos y a su vez restricciones. Por ejemplo, no quiero que utilices tal información, o algo que pasa mucho es que la gente le pone, no quiero que utilices información de internet, utiliza solo lo que te estoy dando acá. Entonces, ¿verdad? Todo esto de las restricciones podría llegar a ser muy importante de que ustedes se lo den. Pues bueno, vamos a hacer unos casos demostrativos ligado a esto. Vamos a ver un poco la interfaz de inteligencias artificiales comerciales comunes para que ustedes la puedan ver poco a poco. Bueno, en estos casos demostrativos, lo que buscamos es ejemplificar situaciones que tal vez ustedes podrían tener, tal vez no. Al final vienen a ser ejemplos. En este caso tenemos a un Marco, que es como el personaje ficticio, para que ustedes entiendan un poco. Y don Marco lo que hace él es vender jalea de fresa y nunca le ha gustado mucho estas cosas de la tecnología, ¿verdad? Él es de la vieja escuela y él le gusta como hacer las cosas como lo ha venido haciendo. Pero se ha dado cuenta que tal vez en esto de la inteligencia artificial se puede ayudar con ciertas cosas. Entonces, Marco tiene estos 3 casos. El primero es de que quiere mejorar su presencia en redes. El segundo es de que quiere entender documentos técnicos complejos de una forma más sencilla. Y el tercero es de que quiere analizar sus datos para así llegar a nuevos mercados o mejorar sus ventas. Entonces, más en profundidad de cada uno de los casos, vamos con el primero. Eh, Como les venía diciendo, en este caso Marco tiene unas ventas bajas, quiere mejorar el marketing, no tiene mucha experiencia, no sabe cómo hacerlo, le cuesta redactar mensajes eh, para ya sea para mandar por WhatsApp o por la red social que utilice, no sabe cómo utilizar la información que tiene el emprendimiento de él como contenido para mejorar sus ventas. Entonces, este caso de Don Marco, lo vamos a ver cómo los evaluamos. Voy a enseñar los 3 casos primeros como en profundidad y ya después paso la herramienta para que los vean, ya que igual el caso está ahí en la herramienta, yo ya los precargué para que no perdiéramos tiempo en eso. El segundo es análisis y síntesis de información. En este caso, en el ejemplo que vamos a poner, va a ser de que un marco necesita etiquetar la jalea de fresa que él tiene. Y como tal vez algunos de ustedes sepan, al menos en Costa Rica, para lo que tiene que ver con etiquetas, se sigue el reglamento técnico centroamericano, que es donde vienen todas las disposiciones de qué es la información que debería venir en una etiqueta y cómo debería venir, pues es un documento técnico, a veces es muy complejo. Y la idea en este caso es utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a transformar la información en algo más accesible para nosotros. Y el caso 3 es hacer un análisis básico de el análisis de datos. eh, Básicamente, lo que pasa con Marco es de que él anota las ventas y demás que él tiene en su emprendimiento, pero, ¿verdad? Él los ha ido anotando, pero él no ha sabido qué hacer con esos datos. Las tiene para tener un control,
pero no ha sabido sacarle todo el provecho que puede tener en esos datos. Entonces vamos a pasar a la herramienta y resolver este tipo de 3 casos. Primero les voy a enseñar, si nunca han entrado, yo me imagino que sí, pero si nunca han entrado a una inteligencia artificial, esto es lo que van a ver. Acá como pueden ver tengo ChatGPT, Gemini y Perplexity. Avísenme, no sé si están viendo, sí, ya vi que sí están viendo el buscador. Em, entonces sí, al final las 3 vienen a ser lo mismo. Como pueden ver, hasta la interfaz es parecida. Es un fondo negro o blanco, dependiendo del tema que tengan en su computadora, y un espacio para poner preguntas. Entonces, es muy sencillo. Acá ustedes pueden escribir lo que quieran. Él le va a contestar. Eh, Dependiendo del modelo, del lenguaje o la herramienta, va a utilizar más o menos, como pueden ver, según él, yo me llamo Marlen, y es algo importante que he dicho que sucedió. Él guarda información según lo que ustedes van escribiendo, y hubo una pregunta del chat sobre utilizar nombres. Cuando ustedes le ponen un nombre que da a entender que ese es el nombre de ustedes, él por querer agradar al usuario, o sea, a nosotros, viene y agarra ese nombre y entonces él ya te pone ese nombre. Eso ustedes se lo pueden quitar en la configuración. Si ustedes se van a la configuración, ya sea de ChatGPT o otra herramienta, se van, creo que es acá en personalización, no, donde era controles de datos, pueden venir y eliminar eh, la información que ustedes quieren eliminar. Entonces, acá ustedes aseguran que digamos, que él olvide ese tipo de información. No me voy a poner a abrirla en este momento porque no quiero perder mucho tiempo, pero entonces ahí él olvidaría ese nombre que me está poniendo en este caso. Y eso fue porque alguien lo utilizó y mencionó algo donde venía ese nombre Marlen, y entonces él asumió que la persona que utiliza esta cuenta se llama Marlen. Pero esos son datos que no salen hacia afuera, digamos. Al final, eh, lo que él utiliza es como para propio uso interno de cada uno de los usuarios. Se va moldando poco a poco. Entonces, como pueden ver, ustedes les pueden escribir, le pueden grabar un audio, después él lo transcribe y llega la pregunta. También pueden tener conversaciones. Hay mucha gente que lo utiliza para aprender otro idioma y demás. Se hacen conversaciones uno a uno. Creo que lo de las conversaciones es una cualidad de la versión de pago, pero no, pero digamos, está ahí la posibilidad. Y como pueden ver, a la izquierda viene como el historial de los chats y demás que, que hay, que ustedes vayan teniendo, pueden generar proyectos y demás. Entonces, bueno, algo importante, no, mejor lo dejo para después. Entonces, bueno, iniciando con los datos, con los casos, perdón, creo que este es era el primero, sí. Este es el primer caso. Entonces, como ustedes pueden ver, acá le generamos un prompt a él. Este prompt está un poquito extenso, de normal. Yo lo haría un toquecito más corto, pero quise hacerlo así para asegurarme de que ustedes vean un ejemplo donde donde la información se le da muy ordenada, y entonces él nos da una respuesta también muy ordenada. Entonces, como pueden ver, adjunté 3 fotos que me encontré en internet de mermeladas, y le dije, primero, eh, ¿cuál es el objetivo de él? Que le estoy diciendo, quiero que actúes como un experto en marketing para pequeños negocios de comida artesanal. Le doy el contexto, le doy el nombre de mi emprendimiento, cuál es el producto, un poco sobre mi historia y demás información importante que le pueda llegar a servir. Le doy los datos que les mencionaba, la información del producto, ¿verdad? Cuáles son las presentaciones de jalea que vende, cuál es el precio de cada una, también sobre dónde vende, cuáles son los medios que utiliza, y demás información. Y después le doy la instrucción específica de qué es lo que quiero. Entonces le digo, con esta información y usando también las fotos que te adjunto, necesito que generes 5 mensajes cortos para estados de WhatsApp que antojen a la gente y mencionen precios o sabores. 5 mensajes igual para redes sociales que vengan con un texto principal, una sugerencia, hashtags, demás, y respuestas tipo, que básicamente es lo que
si alguien viene y agarra les hace una pregunta, ya ustedes tengan como respuestas preseleccionadas. Veo una pregunta de Ariana de si ChatGPT no guarda esa información. No, él la guarda, pero para uso propio de ustedes, él va a guardar una memoria porque entonces él ya va a saber la próxima vez que ustedes le pregunten algo, él va a tener ya ese contexto precargado y él va a decir, esta persona trabaja con jalea de fresas, entonces lo que me está preguntando se va a relacionar con esto, entonces le voy a contestar algo así. A mí me pasa mucho que como soy del programa de innovación y bioeconomía, cuando le pregunto cosas, él intenta siempre incorporar la bioeconomía, porque sabe que yo trabajo en eso y es un tema que me interesa, pero no la guarda para compartirla con terceros. Lo que guarda para compartir con terceros sería en dado caso que ustedes le pongan que él falló o algo así, que usted le diga, no, lo que me diste no me sirvió, y entonces él agarra la información, pero no el texto como tal. Él no agarraría como la conversación o el mensaje específico de ustedes, sino que agarraría como una señal de esto no funcionó, esta respuesta que generamos no funcionó, y entonces va entrenando como el modelo a dar respuestas que sí, va como intentando minimizar la secuencia lógica que siguió para darte la respuesta, y que así no cometa más errores a futuro. Pero no es una cuestión de que él guarde tu información exacta, y entonces eh, lo mande hacia afuera. Jenny pregunta si puedo pasar el ejemplo. Yo tengo un documento listo, se los pienso mandar al finalizar el día o si no mañana, donde vienen todos los prompts ya montaditos para que ustedes nada más vengan y los ejecuten y vean la respuesta que les da. La respuesta que les da no va a ser igual a la mía. Él, cada vez que ustedes le pregunten, genera la respuesta con pequeñas variaciones, pero en sí el contenido en términos generales debería ser el mismo. Entonces, bueno, siguiendo, le doy condiciones, por ejemplo, utilizar siempre los datos, los precios, las cosas que te di para que él no vaya a inventar nada, que lo escriba en cierto tono, y que, verdad, no invente productos nuevos porque no es lo que tenemos. Entonces, se lo pedimos y él en cuestión de segundos ya me generó todos los estados de WhatsApp, que en este caso son estados de WhatsApp que yo no usaría personalmente. Pero eso viene ligado a que yo en la instrucción no le fui muy específico sobre qué tipo de estados quería que él me compartiera y, ¿verdad? Bien, no viene como delimitado de mi parte para que él los utilice de una forma u otra. Pero igual podrían funcionar, les dependería mucho del emprendimiento que ustedes tengan y lo que quieran lograr con dichos estados de WhatsApp, que es algo que también se lo puede indicar a él. Con respecto a las publicaciones de Facebook e Instagram, como pueden ver, él nos da los textos, nos dice qué debe incluir, hasta los hashtags nos los dan porque son importantes, ¿verdad? Para atraer más visitas a nuestras publicaciones. Como pueden ver, ahí lo que nos va a hacer es darnos los 5 que le pedimos. Acá está acá los 5. Y también nos genera las respuestas para cuando pregunten ciertas cosas. Entonces, hasta él nos pone los escenarios como para cuando te pregunten por precios y sabores. Entonces, ya acá está el mensaje listo. Y entonces ustedes saben que nada más es copiar, pegar. Listo. No tienen que ponerse a pensar en cómo contestar cierto tipo de mensajes. Van a haber otros que evidentemente ustedes van a tener que contestar, pero en estos casos específicos ya tendrían como la respuesta. Si ustedes le pasan, como mira, esas son las preguntas frecuentes que hacen a mi emprendimiento, podría ser más sencillo. Y aprovechando en este caso, como pueden ver, le dije, como estábamos viendo una temática de marketing, le dije yo, ok, me gustaría que me generes un calendario de contenidos para ver a qué hora y días es mejor publicar. Entonces, como puede ver, él me agarra el contexto eh, de, de todo lo que yo le di, de que yo le puse que yo vendía en las ferias los sábados de 8 a 1, que por lo general vendo en WhatsApp o en la feria y demás información, y entonces él me va generando los contenidos. Entonces, como pueden ver, por semana me va indicando poco a poco eh, cuáles deberían ser las publicaciones, cuál debería ser el medio por el cual yo haga la publicación,
y más o menos cuál es el texto que debería venir. Y si yo quisiera, le podría decir que desarrolle más, digamos, yo le digo, ok, la publicación del domingo, esta, desarrollámela más, quiero que sea más larga, quiero que sea más corta, eso te lo adapta. Y como pueden ver, nos dio también como publicaciones extra que podríamos hacer y demás como ideas. Entonces, eso por este primer caso. Les voy a pedir que hagamos un pequeño receso, unos 3 minutos, para poder tomar agua yo, sobre todo, y que podamos proseguir con los demás casos. Entonces, si quieren de momento, podrían ir haciendo preguntas en el chat en lo que vuelvo, y cuando vuelvo, sigo con los demás casos. Entonces, volvemos en eso, volvemos a las, bueno, dependiendo del país de que ustedes sean, la hora va a cambiar, pero entonces volveríamos a las 45. Entonces ya casi volvemos. Ya casi seguimos. Hacemos un pequeño corte para que yo pueda tomar agua. Volvemos en 1 minuto. Por si necesitan estirar las piernas, tomar agua, ir al baño. Ya casi volvemos. Listo. Podemos proseguir. Eh, Gabriel nos pregunta si vamos a enviar la grabación y sí, al correo con el que se inscribieron en el webinar, les estaríamos enviando la grabación, probablemente mañana. Mañana yo les puedo enviar la grabación o les puedo compartir, como podría ser mejor, un enlace, una carpeta donde puedan consultar la grabación, los prompts que estoy utilizando para hacer este ejemplo
y los documentos y demás que se puedan necesitar para el desarrollo de estos prompts. Entonces ahí va a venir todo para que ustedes puedan llegar y replicarlo en sus casos. Como les mencioné, la inteligencia artificial siempre como el proceso en el cual analiza las solicitudes y las desarrolla es diferente, siempre cambia. Entonces la respuesta que les va a dar no va a ser igual a la mía, pero sí debería ser sumamente similar. Entonces ya han dado caso que lo quieran replicar para uno de sus emprendimientos o demás, podrían hacerlo y perfectamente les estaría sirviendo. Entonces, bueno, esto con el primer caso, como pueden ver, yo ya lo tenía precargado, pero en realidad esto fue cuestión tal vez de 5 minutos en lo que uno dura dándole todo este contexto a a la herramienta de inteligencia artificial. Eh, pero la respuesta de ella pudo haber durado menos de 30 segundos y entonces nos ayudó a generar todo un plan que podríamos utilizar en un futuro para mejorar nuestra estrategia de marketing, ¿verdad? Eso se puede hacer mucho más complejo, digamos. Yo no lo quise hacer muy complejo porque esto va muy relacionado con personas que están iniciando en el uso de este tipo de herramientas, pero podría ser muchísimo más complejo, pedirle cosas más específicas, que le haga análisis SEO, etcétera. Entonces, las aplicaciones son muchas, pero como les mencioné, la idea es hacer algo más sencillo. Con relación con el segundo caso, que recuerden, era sobre que se tenía un documento muy complejo del que sería el Reglamento Técnico Centroamericano, que ahí es donde, al menos en Costa Rica y Centroamérica, se define cómo deberían de venir etiquetados los alimentos que queramos vender. Entonces, acá está el reglamento. eh, Como pueden ver, es un documento, al menos en esta parte no es muy largo, son 17 páginas. Pero hay veces de que puede ser muy técnico. Yo utilicé este ejemplo porque sentí que se ligaba bastante con el tema de las jaleas y demás, pero podría ser un documento técnico sobre cualquier área. Le podrían hasta subir un documento sobre inteligencia artificial y pedírselos que se los explique de una forma más sencilla. Eh, entonces, siguiendo con este caso, igual seguimos la misma estructura que les di como con los prompts, de darles cierta información. Al final el orden puede cambiar, eso no importa, pero eh, lo importante es como el contenido que le ponen a la solicitud. Entonces, bueno, le pedimos igual que actúe como experto, en este caso en regulación sanitaria de alimentos, le decimos que le estamos juntando un documento, le damos el contexto del producto, ¿verdad? Que trabajamos con las jaleas, que los productos son artesanales, las presentaciones que tengo, dónde estoy ubicado, porque en materia de legislación el país en donde uno esté es muy importante. Entonces, le digo que necesito que basándose en ese documento, haga un resumen sencillo del reglamento técnico centroamericano aplicado a su producto, que sea un lenguaje corto y claro, que me diga qué debe llevar la etiqueta y qué debo indicar sobre la conservación y demás en el producto. Entonces, eh, además, le pido que me proponga un texto de etiqueta modelo para la jalea. Entonces, todo lo que debe de incluir, se lo especifico. Mira, la etiqueta necesito que venga esto. Él va a leer el reglamento. Si en el reglamento viniera algo que yo no le puse, también me lo va a sugerir. Como, hey, mira, el reglamento te exige decir, no sé, la fecha de caducidad, por poner un ejemplo. Entonces, él te lo va a señalar y también que genere preguntas frecuentes en esta línea de inocuidad que podrían llegar a tener los clientes. Entonces, igual les doy las condiciones de no quiero que invente nada, que mencione las cosas relacionadas con el RTCA para yo después poderlo buscar y cerciorarme que lo que él me está diciendo es cierto eh, y demás. Entonces, como pueden ver, igual, en cuestión de segundos, él nos generaba la respuesta. Entonces nos decía todo lo que debe llevar la etiqueta. Entonces, por ejemplo, eh, que tiene que venir el nombre, la lista de ingredientes, el contenido neto, el número de registro y demás, digamos, tiene que venir todo. Y como pueden ver, nos da los artículos específicos.
Entonces, si ustedes quieren asegurarse de que lo que él está diciendo no se lo está inventando, ya con esto se pueden ir a ver el artículo específico para ver si esta información es verídica o no. Es muy importante, recuerden, todo lo que nos da la inteligencia artificial podría estar fallando. La inteligencia artificial no es perfecta, es muy rápida, pero no necesariamente muy inteligente, pese a que su nombre lo indique. Entonces, sí es muy importante que ustedes verifiquen que lo que te está dando sí va acorde con lo que ustedes necesitan. No crean ciegamente. Si lo crea una inteligencia artificial, puede o no ser verdad. Entonces es importante eso que siempre lo revisen. Y demás también, los requisitos sobre conservación que nos dio, nos generó como un modelo de etiqueta. En este caso yo no le pedí un modelo de etiqueta como visual que me hiciera los cuadritos y demás. Yo le pedí como la información específica. Si quisiera que él me genere una etiqueta, lo podría hacer. Yo personalmente considero que en materia de generación de imágenes a la inteligencia artificial le falta mucho. No siento que sea el momento aún como para poder generar ciertas cosas, para otras sí, como para generar imágenes bonitas o para hacer pequeñas ediciones, sí funciona muy bien, pero para hacer algo así gráfico como etiquetas, o veo que alguien me preguntó como que si podría generar la distribución, ya sea de unas instalaciones o una finca o algo así. Si ustedes le dan como un croquis, podría hacer algo, pero no considero yo que la respuesta vaya a ser de mucha utilidad. Por lo general, aún en materia de imágenes, sigue fallando un poco, más sobre cosas que tengan que ser precisas. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, yo por eso nada más le pedí como qué información debería incluir. Como pueden ver, ya ahí él me hizo el resumen con mi ejemplo. Si entre más contexto yo le dé, ese ejemplo me lo había dado mejor. Me lo da para las diversas presentaciones de jalea que yo le estoy diciendo, y acá me dio las preguntas frecuentes que podrían tener los consumidores de cuánto después de abrirla puedo esperar para que esté bien, cuánto va a durar cerrada, etcétera, ¿verdad? Son preguntas que podrían tener clientes que igual te ayuda porque es como rápido. Si ya ustedes las tienen en un lugar listas, cuando alguien les pregunte, nada más es copiar y pegar. Y también les sirve como para delegar. Si quieren con una persona que no conoce mucho sobre el emprendimiento, les colabore. Si ustedes le dan ya una plantilla con preguntas y respuestas frecuentes, se podría ayudar fácilmente. Entonces, eh, vean que acá hasta ella misma nos dice que aunque ella se esté basando en el RTCA, no va a sustituir la asesoría oficial del Ministerio de Salud de Costa Rica, en este caso porque el caso es de Costa Rica, u otras autoridades competentes. Y es que es, como les mencionaba, es muy importante que ustedes se aseguren de que lo que te devuelva sea algo de calidad. Te puede ayudar siempre, sí. Tal vez ustedes con lo que les está generando acá ya tengan una propuesta que se la puedan llegar a enseñar a una persona del Ministerio de Salud y que entonces con base a esto hagan las correcciones o ajustes que se necesiten y ya ustedes no parten desde cero, pero no tomen lo que les da la inteligencia artificial como una verdad absoluta porque es muy probable que no lo sea. Y el tercer caso sobre las ventas, creo yo que ese es como uno de los casos más valiosos. Yo en este caso, digamos, lo que le adjunté a la herramienta es este Excel, que como les digo, y se los voy a subir una carpeta para que ustedes también lo tengan. Es un Excel donde lo que vienen básicamente es eh, las fechas o bueno, es un registro básicamente de ventas, viene la fecha de los clientes, por qué canal, el producto que se vendió, las cantidades, los precios y demás. Entonces, como pueden ver, creo que son como 250 datos. Evidentemente son inventados, eh, pero verdad, ahí está toda la información. Como les digo, estos datos se los puedo pasar como ejemplo. Y entonces yo lo que le subo a él es eso. Cuando se lo subo, él solito lo convierte en esta tabla, pero lo que le subí es el Excel. No crean que yo vine y hice algo para que esto se viera así. Él solito, cuando ustedes le suben un Excel, él lo convierte en una tabla y nos lo presenta en este formato para poder revisarlo fácilmente. Entonces, bueno, yo le pido que actúe ahora como analista de datos para un pequeño negocio de jales artesanales.
que le voy a juntar un archivo. Como pueden ver, le doy el nombre exacto para que no se confunda, no busque otra cosa. Hay veces que cuando ya le hemos subido muchos archivos, él se confunde y busca otros archivos que no es el que nosotros le estamos pidiendo. Entonces sí, muy importante darle el nombre exacto del archivo que queremos que consulte y le hacemos la solicitud. Hágame un resumen, analice tendencias y recomiéndeme prácticas. Entonces, como pueden ver, él me hace los resúmenes. Entonces, en este caso, yo siento que a don Marco le va bien porque vendió 583 frascos y eso fue 1.700.000 colones que hay que quitarle los costos asociados a la producción de la jalea, pero él vendió bastante. Entonces, como pueden ver, acá les está haciendo estadística básica, ventas totales, cuál fue el producto más vendido. Como pueden ver, la jalea de guayaba, pese a que el señor se especializa en fresas, es la que más se vende. No obstante, si ustedes pueden ver, él les saca pequeñas conclusiones. El producto más vendido en unidades es la jalea de guayaba. No obstante, si ustedes ven, el formato que más ingresos genera es la jalea de fresa. ¿Por qué? Porque es más grande, es de 500 gramos a diferencia de la de guayaba. Entonces, pese a que en ventas hayan estado muy similares, 156 y 149 respectivamente, eh, lo que genera más ingresos es la jalea de fresa. Entonces así nos va dando ideas, ¿verdad? Pasamos de tener un montón de datos que si bien los podríamos analizar y llegar a una conclusión, en cuestión de segundos ya estamos notando tendencias que nos podrían ayudar a que nuestro emprendimiento pueda seguir una línea más estratégica. Eh, y él sigue, ¿verdad? Nos dice que las ventas por WhatsApp son más rentables, tienen más ventas y evidentemente es algo que yo no se lo indiqué, el estar en ferias requiere un costo, entonces es mucho, estar en WhatsApp no requiere casi que costo, aparte de pagar el internet, eh, entonces WhatsApp es mucho, él ya nos lo dice que es más rentable, pero si yo le había dado la información de para asistir a ferias tengo que gastar en transporte, pagar el espacio en la feria y demás, él nos diría aún más de que el canal más rentable es WhatsApp. Y entonces, después nos genera como el resumen de las tendencias, cuál es el formato que más vende, eh, cuáles son las tendencias generales, cuál canal es mejor. Nos dice, en resumen, cuáles son los clientes que compran más. Y esto nos puede servir mucho porque si tenemos clientes frecuentes, les podemos ofrecer un descuento o similar. Entonces, ¿verdad? Todo el beneficio que eso podría traernos, ¿verdad? De decirles, no sé, aquí en el caso de María José, mira, te hago un descuento del 10% o por ser cliente frecuente puede comprar tres al precio de dos jaleas, qué sé yo. Entonces, nos ayuda como a poder seguir teniendo a los clientes, nos sigan prefiriendo sobre la competencia y demás. Él mismo nos dice cuáles son acciones prácticas que podríamos tener. Entonces, eso, a los top de compradores, eh, ¿qué podríamos decirles? Por ejemplo, eh, eso, lo que mencionaba, las promociones 3x2 o que la segunda unidad va a tener un 10% de descuento, cosas para que sigan comprando, además de qué formato y producto priorizar para generar mayor ingreso y demás. También nos hizo un análisis sobre qué es mejor, fortalecer WhatsApp o la feria, y entonces él nos da algo muy importante que nos dice que WhatsApp es mejor para ventas recurrentes, pero que sigamos utilizando la feria porque es un lugar donde nos da visibilidad y podemos captar nuevos clientes. Que hay veces de que es algo que si lo pensamos decimos, sí, tiene mucha lógica, pero la cuestión es llegar a ese pensamiento. Y entonces trabajando con la inteligencia artificial llegamos a ese tipo de conclusiones muy rápidas. Entonces, como pueden ver, nos da recomendaciones finales, que enviamos mensajes personalizados, que digamos, hola María José, por ser cliente recurrente de nosotros, tenés tal descuento, cosas por el estilo, que nos ayuda mucho a generar esa relación comercio-cliente y demás recomendaciones que nos dan. Entonces, esos son los tres casos que les traía. Eh, Aprovechando que estamos en ChatGPT, les puedo enseñar otras cosas muy importantes que no todos conocen.
Por ejemplo, dentro del ChatGPT, Gemini también lo tiene, está esto, que son los GPTs. Los GPTs, si van acá en donde dice explorar, yo sé que se ve pequeño, hay mis disculpas, pero es que esa barra no la puedo hacer más grande. Está esta interfaz. Los GPTs son como chat GPTs personalizados, en donde uno viene y le da como ciertas indicaciones y entonces ya él viene preajustados. Hay varios que digamos que ya son públicos y que ya vienen. Entonces, como pueden ver, este es Coolar, Consensus, de Canva, de para crear logos, etcétera. Consensus, ahora que lo mencionan, es una inteligencia artificial. La pueden utilizar fuera de ChatGPT, no tiene que ver con ChatGPT. eh, y lo que hace es de que si usted le hace una pregunta, busca artículos científicos para respondérsela. Y les da el link y todo. Entonces es muy buena para hacer cosas académicas. Entonces, como pueden ver, vienen varias opciones. Ustedes pueden crear el suyo, que si tienen el interés en un futuro, podríamos tener una sesión sobre cómo generar ChatGPT, perdón, GPTs personalizados. Eh, Estos sí son funciones premium, habría que pagar la suscripción, pero se puede utilizar de lo más bien. Y en este caso, por ejemplo, si ustedes ponen ingeniería de prompts y buscan, vamos a ver si me carga, pero básicamente ya hay GPTs personalizados que hacen eso. Entonces, como pueden ver, están todos estos. Prompt Pro Experto y similares, digamos. Me acuerdo que hay uno que se llama eso, Ingeniería de Prompts. Y ya es una herramienta que ustedes la usan. Digamos, acá voy a entrar para que ustedes la vean rápidamente. Le dan acá iniciar chat. Y entonces yo vengo y le digo que me genere un prompt de lo que sea. Entonces, por eso le digo que no estoy muy de acuerdo con la ingeniería de prompt per se, porque hay muchas formas de hacerlo, formas muy sencillas, y hay veces como que nos complicamos mucho y nos quebramos la cabeza mucho intentando construir algo. Entonces, se los dejo por ahí. También acá mismo se pueden crear proyectos que son hacer carpeticas con las cosas y demás, ¿verdad? Acá, como pueden ver también, voy a irme a un nuevo chat para que sea más fácil. Vienen las versiones de los modelos. El modelo más reciente es este, el 5.1. Este ya es un poco más avanzado para ustedes, como para que ustedes sepan saber cuál es mejor, cuál es peor, pero lo importante acá es que ustedes sepan que hay varias opciones, que pueden utilizar cualquiera de ellos y que dependiendo del que utilicen va a tener unas respuestas con ciertas diferencias. Acá el mismo se los pone, por ejemplo, el modelo Instant lo que hace es dar respuestas muy rápidas y el modelo Thinking lo que hace es pensar, como que razona más. eh, y por eso vamos obteniendo como mejores respuestas. Es más lento, sí, hay veces que se queda pensando varios minutos, pero es muy bueno. También en Gemini, también lo tiene Google, Google, perdón, también lo tiene ChatGPT, pero en Gemini tiene algo que si le dan acá herramientas, esto que se llama Deep Research, es muy bueno. Lo que pasa es de que si ustedes le dicen que quieren aprender sobre un tema, él va a hacer una investigación bastante larga, se toma su tiempo. Él mismo le dice como puede cerrar esta pestaña y volver después, porque es un proceso lento, en donde él te hace todo un informe. Yo que lo he hecho, creo que llega casi que a las 20 páginas sobre el tema que le preguntes y te da las fuentes de dónde sacó la información y todo. Entonces puede ser de mucho provecho según lo que ustedes necesiten. Entonces, bueno, volvamos a la presentación para pasar a la automatización, que como les mencioné al inicio, la automatización es algo que vamos a ver muy por encimita, porque es algo más complejo, pero igual me gustaría como que conozcan un poco y si les es de interés, nos lo indiquen para en un futuro poder desarrollar sesiones más específicas sobre eso. Entonces, la automatización básicamente es utilizar tecnología para ejecutar tareas sin necesidad de que el humano intervenga. Entonces, siempre se lleva mucho tiempo utilizando, sobre todo en las fábricas de autos y demás, ¿verdad? Se utilizan mucho esas tecnologías donde vienen robots, lo que nos mencionaba anteriormente el compañero, el que viene y pinta y ese tipo de cosas, ya lleva tiempo haciéndose, pero ahora
Normalmente automatización nos sonaba a eso, como una fábrica, algún proceso muy complejo, pero ahora podemos automatizar cosas más sencillas que nos pueden ayudar un montón a mejorar nuestras funciones. Y acá les puse el mensaje que les mencioné ahora al inicio, que me adelanté, que es muy necesario generar un valor sobre qué automatizar. Es necesario priorizar. Si nosotros intentamos automatizar todo, primero, nos podemos desligar de nuestro emprendimiento y eso nos podría traer problemas. Y segundo, los costos, ¿verdad? Automatizar trae un costo asociado. Y si ustedes buscan automatizar todo, les puede llegar a eh, generar una facturación muy alta y no estarían viendo los beneficios, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere hacer una automatización, hay ciertos componentes básicos, estos no son todos, siento yo que son los principales. Como les digo, esto es muy, muy introductorio. Los eventos, que son lo que nos activa en la automatización, tiene que pasar algo para que la automatización se dé. Por ejemplo, que nos llegue un mensaje de WhatsApp, puede ser un evento, entonces que un cliente nos escribe. Entonces, cada vez que nos llega un mensaje, se activa el flujo. Después están las acciones, que básicamente es lo que hace específicamente la automatización. Por ejemplo, que cuando llega ese mensaje del cliente, una inteligencia artificial lo lea para saber qué es lo que nos está pidiendo el cliente. Después tenemos las condiciones, que básicamente es una regla lógica que nosotros ponemos para que el flujo haga una cosa o la otra. Entonces, por ejemplo, resulta que ustedes tienen un boletín. Entonces, ese cliente les escribió y les puso, hola, quiero que me metan al boletín. Entonces, una condición sería que después de pasar por la inteligencia artificial, si el cliente pidió que lo metiera al boletín, tome una ruta de automatización. Y si el cliente más bien estaba preguntando sobre el costo de las jaleas, por darles el mismo ejemplo que hemos venido trabajando, siga otra ruta. Entonces ahí uno le marca como las condiciones para ir definiendo los caminos, que va muy ligado a los flujos. Los flujos básicamente es como la secuencia que va a ir siguiendo la automatización según lo que nosotros vayamos trabajando y según lo que le vayamos definiendo en términos de condiciones. Entonces, hay herramientas, como les mencioné ahora, cuando les enseñé lo de inteligencia artificial, las herramientas que son de automatización, no de inteligencia artificial, pero utilizan inteligencia artificial. Están todas estas de no code, que básicamente no es necesario programar. Sí puede llegar hasta cierto punto, dependiendo de lo que quieran hacer, necesitar programar un poquito, pero si ustedes llegan a ese punto, significa que ya son bastante avanzados en el tema. Digamos, la automatización que están buscando hacer es una automatización bastante compleja. Entonces, yo creo que cuando lleguen a ese punto no habría tanto problema que hagan esas pequeñas programaciones y también se pueden ayudar de inteligencia artificial para hacerlo. Herramientas que pueden utilizar para hacer esto. Estas tres son como las más populares. Make, N8N o Zapier. En realidad todas son muy similares. Tienen una versión gratuita que les puede ayudar mucho a que ustedes la comiencen a probar poco a poco y comiencen a profundizar. Igual como les he dicho, si ustedes quieren, en un futuro podemos desarrollar una sesión más específica, a mayor profundidad, de cómo desarrollar automatizaciones con estas herramientas. Pero lo importante acá es que ustedes las conozcan. Y acá les pongo un ejemplo, digamos, esta imagen que ustedes ven a la derecha, eso es una automatización en Make. Lo que hace es, como pueden ver acá en el módulo de Gmail, cada una de las bolitas se llama módulo. Él viene y tiene un relojito. Entonces, cada vez que me llega un correo, significa que él va a activar el flujo. Entonces, lo que hace el correo es ver, eh, nos llega el correo, viene la inteligencia artificial, viene el ChatGPT, en este caso, y lo lee. Y según lo que lee, se genera una condición en donde va a tener que tomar diversos caminos. Entonces, en este caso, teníamos una automatización que nos llegaban un montón de correos, nos llegaban, no sé, teníamos, creo que hoy revisé, teníamos 8000 correos, y entonces esos correos, revisarlos a mano es complicado, pero en esos correos nos llegan tres cosas: solicitudes al boletín, que si ustedes gustan se pueden suscribir al boletín, ahorita les decimos cómo. eh, Solicitudes de ayuda personalizada, que básicamente es personas diciendo, tengo un emprendimiento así, así, así,
y me gustaría que nos ayuden. Spam, que básicamente el spam es correo no deseado. Entonces, ¿qué hacía este flujo? Primero revisar qué era lo que se recibía y categorizarlo. Si era spam o algo que no entendía, lo que hacía era mandarme un correo a mí mismo diciéndome, hey, me llegó esto, no sé qué es, revíselo usted. Entonces sí me aseguro de que la inteligencia artificial no haga cosas que yo no quiero, ¿verdad? Que me pida permiso antes de hacer algo. Y después lo otro que hacía era, si leía un mensaje que daba a entender que querían el cliente meterse el boletín, entonces venía a agarrar, le respondía al cliente, muchas gracias por su interés, ya formas parte de la base de datos, este fue el último boletín que enviamos. Y a su vez me lo escribía en un Excel para yo después meter a esa persona al boletín de forma manual rápidamente. Y la otra era de que si alguien pedía cierta colaboración, se le contestaba, hola, muchas gracias por su solicitud, pronto lo estaríamos contactando y igual me guardaba la información en una base de datos de Excel. Entonces esto me ayudaba muchísimo a automatizar procesos, porque imagínense lo que sería revisar eso, 8.500 correos. Yo lo tuve que hacer en un momento. Por dicha, eran 3.500 en ese momento. Pero son mucho tiempo lo que se toma y es tiempo que podemos utilizar para otras cosas. Y ahora, en cuestión de segundos, podríamos estar eh, desarrollando procesos que nos podrían tardar antes días. Y con eso, si bien esto tiene un costo asociado muy bajo, estas herramientas son de costo sumamente bajo y como les dije, tienen una versión gratuita. eh, di- Aprovechamos por otra línea. Entonces, ya para cerrar, posibles aplicaciones de automatización. Como pueden ver, ahí les puse uno, tener una bandeja única de consultas, o sea que ella sola me revise las bandejas de mensajes de cada una de mis redes sociales y me lo genere, me lo pase a un documento de Excel para yo tenerlo todo en un mismo lugar y asegurarme que le di respuesta a todos, generarme recordatorios de seguimientos, crearme una carpeta cada vez que tengo un cliente nuevo, me genera una carpeta con todas las facturas y demás cuestiones relacionadas al cliente, organizar comprobantes de compra. Una aplicación que yo le había dado personal era que yo le tomaba una foto a una factura y entonces el tomarle la foto a la factura, automáticamente leía todo lo que venía en la factura y me lo pegaba en un Excel. Y yo le daba mi presupuesto, yo le decía como, no sé, yo gano, qué sé yo, 1.000.000 de colones para darle un número cerrado. Entonces, yo gano 1.000.000 de colones y tengo destinado tanto por ciento a educación, tanto por ciento a comida, tanto por ciento a gasolina. Y él solito venía y me decía, ah, ok, este gasto fue gasolina y me lo rebajaba del apartado de gasolina. Y entonces, cuando yo llegaba ya al punto donde ya no tenía más para gastar en gasolina, me mandaba un correo y me decía, en tal línea de gasto ya está por llegar al límite. Entonces, es una aplicación que les podría llegar a servir y demás, ¿verdad? Aplicaciones, de verdad, estas son muchas. No pienso abrir ahorita Make porque ya vamos terminando y quiero dejar un espacio para preguntas al final. Pero Make se puede conectar a cualquier cantidad de otras herramientas. Make, Zapier, N8N, cualquiera de las tres. Entonces sepan de que las aplicaciones son muchas y como les digo, si ustedes es de interés de ustedes, podríamos en el futuro desarrollar una sesión sobre eso. Y bueno, eso sería. Agradecerles por el tiempo. Sé que fue una sesión bastante larga, hablé mucho, pero en temas de inteligencia artificial hay mucho por qué desarrollar. Hay muchas, al igual que hay muchas oportunidades y aplicaciones, hay muchas cosas que hay que conocer para poder utilizarlo. Espero que haya sido de provecho y quedamos atentos si tienen preguntas y demás. Eh, Sé que hay unas preguntas en el chat, ya se las voy a contestar, pero si tienen alguna otra pregunta nos la pueden decir o pueden levantar la mano. Tenemos tal vez unos 10 minutos para preguntas, entonces siéntense libres y ahí les dejo mi correo electrónico por si les dejo los correos, mi correo electrónico personal, por si tienen una pregunta muy específica que quieren como orientación al respecto. Y les dejo el correo de AgroBioEmprende, que es el correo del Centro de Agrobioemprendimientos,
para varias cosas. Primero, por si quieren enterarse de lo que se desarrolla en términos de ya sea inteligencia artificial o emprendimiento general dentro del centro, o por si quieren la grabación, es más rápido que se la hagan llegar por ahí, porque ese correo lo revisamos varios del equipo o demás. Y mi correo personal, por si ya tienen una duda muy específica de inteligencia artificial o en una línea similar, yo con gusto les puedo estar ayudando por ahí. Annelise les mandó ahí por el chat una encuesta para que nos digan qué les pareció la actividad. Y bueno, puedo contestar unas preguntas para no gastar mucho tiempo. Em, Vamos a ver. María Cecilia nos pregunta que las inteligencias artificiales de Google cuestan $20 al mes e incluyen varias versiones premium, que sí, eso es cierto. Y sí, una ventaja que tiene Google en la competencia es de que por $20 ustedes pagan Gemini y les incluye Gemini Premium y Notebook LM Premium. Entonces son dos herramientas por el precio de uno y aparte les da el almacenamiento que no recuerdo cuánto es, creo que es como 1 TB de almacenamiento libre. Entonces si ustedes tienen fotos, si están peleando con el teléfono que se les llena y demás, todo eso Google se los da por $20 al mes. Entonces les puede servir de bastante provecho. Eh, Andrés nos pregunta si hay algún manual relacionado con automatización. Andrés, si querés me puedes mandar un correo pidiéndome la información. Un manual como tal del ICA no hay, al menos de mi conocimiento yo no he visto ninguno relacionado al tema de automatización. Manuales sobre otras temáticas trabajamos muchos, pero sobre automatización no. Eh, no obstante, hay muchos recursos en líneas que les puedo hacer llegar. Entonces, si gustan, me pueden mandar un correo para que no se me olvide entre tanto mensaje y yo les puedo hacer llegar información sobre recursos y demás. Eh, Veo acá que Lucas nos dijo que podría ser interesante una propuesta de automatización en sistemas de producción intensiva y sí, de hongos específicamente. Y sí, conozco investigaciones que se están usando. La inteligencia artificial nos puede ayudar eh, a manejar variables climáticas dentro de invernaderos y demás en la producción de hongos, que es bastante delicado todo ese tema. Entonces hay muchas aplicaciones y muchas tecnologías que lo utilizan. Jorge nos pregunta sobre qué opino de combinar tecnologías de blockchain en conjunto con inteligencia artificial para un proyecto de sistema de trazabilidad de la producción agropecuaria, que si hay casos al respecto. Casos al respecto que yo conozca, no necesariamente, pero considero que, digamos, las aplicaciones son muchas, se podría hacer perfectamente. Dependería mucho de cuál es el objetivo que tengamos al respecto, pero lo pueden desarrollar perfectamente. La inteligencia artificial también tiene toda una parte o una línea de trabajo relacionada con el blockchain. eh, entonces sí, se podría desarrollar perfectamente. También el mismo Jorge nos dice que un tema muy importante es sobre los agentes. Sí, hay todo un tema de los agentes de inteligencia artificial. Yo los veo más desde el área de automatización y por eso no profundicé mucho sobre el tema, pero sí, los agentes virtuales es algo que podríamos desarrollar más a profundidad, ya que los agentes lo que hacen es como eh, trabajar o hacer con mini expertos en diversas líneas y yo puedo tener como un agente de agentes que le consulta a los demás, entonces es como todo un equipito de trabajo donde si yo tengo una consulta se lo digo a uno y ese como jefe de todos se divide las tareas y entonces así es como más rápido y todo. Entonces sí, hay muchas aplicaciones. Gabriel nos pregunta qué IA podría ayudar a generar un modelo bioeconómico que le ayuda a determinar el volumen de producción, estrategias productivas, por ejemplo, perdón, eh, integrando variables ambientales, productivas, biológicas y económicas. Eh, y también nos pregunta que si es necesario pagar para mejorar los resultados. No, que esa es otra pregunta que vi. Muchas personas preguntaron si dependía de que paguemos o no, que la inteligencia artificial nos dé mejores respuestas. Y no, no es así. Ahí es más cómo le hacemos nosotros las solicitudes a ella. Em,
piénselo de esta forma, si la inteligencia artificial necesitaría que le paguemos para darnos mejores respuestas, no habría forma como atraer nuevos clientes, porque eso sería contraproducente. Si yo lo utilizo y las respuestas que siempre me da son malas, no pago. ¿Para qué voy a pagar para utilizar una herramienta que no me está dando lo que yo quiero? Entonces, yo creo que ahí va más ligado de cómo le pedimos las cosas o cuáles insumos le estamos dando para pedirle las cosas que el hecho de estar pagando o no. Yo ahora pago las versiones premium porque trabajo en esto, pero anteriormente no lo hacía y nunca tuve problemas. Erickson nos pregunta si la inteligencia artificial puede ayudar en la parte legal o incluso iniciar un emprendimiento artesanal ante instituciones de gobierno, por ejemplo, generando un plan de negocios. Sí, digamos, nos puede ayudar mucho generando la parte de plan de negocios. Con las partes legales, yo siempre recomendaría, digamos, y viene en línea con lo que les he hablado, la inteligencia artificial no creo que sustituya el conocimiento que podría tener un abogado o una persona que sepa en profundidad la condición jurídica del país en el que están ustedes. Entonces, para ese tipo de cosas sí se los recomiendo, pero para el proceso como de construcción, sí podría ser un muy buen aliado. Nada más que antes de presentar algo, sí sería bueno que lo lleven a revisión con una persona experta en la temática, en este caso, eh, en temáticas legales. Pues vamos a ver, ¿qué más? Este nos pregunta si tenemos un manual. Tenemos varios manuales sobre producción de hongos, pero relacionados específicamente con inteligencia artificial, no. Te puedo hacer llegar los de hongos. De hecho, Anne, puedes poner en el chat para todos la página de Bioemprender. En la página de Emprender ustedes pueden encontrar recursos sobre muchas temáticas. La idea de Emprender es que sea un lugar donde ustedes encuentren información que les pueda ayudar para el desarrollo de sus emprendimientos y hay mucho sobre producción de hongos. Entonces ahí sí hay manuales y demás información que te puede servir. Si es en relación con inteligencia artificial, igual como le dije al otro compañero, me puedes mandar un correo y yo te puedo ayudar buscando recursos específicos de inteligencia artificial que podrían llegar a servir. Pero, pero sí, específico manual para IA en producción de hongos no tenemos nosotros como institución. Vamos a ver, a ver. Alex, por ahí había Miriam, una pregunta, ujú, perdón, dime. que hablaba sobre la posibilidad de que, o sea, ¿cómo hacemos para preguntarle a la inteligencia artificial cosas que nos permitan a nosotros razonar y no como que nos dé una respuesta que ya se considere como que esa es la respuesta fijo, sino que nos permita a nosotros como reflexionar o usar nuestro pensamiento, lo que dice la pregunta. Sí, no entendí muy bien la pregunta, pero sí, digamos, al final es eso, la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a, véanlo como un compañero de trabajo con el cual ustedes pueden ir viendo y desarrollando ciertas ideas y al final las ideas van a ser suyas, no van a ser ideas de externos. Entonces, esa construcción nos puede ayudar mucho y nos ayuda mucho como a razonar y a tener en cuenta cosas que tal vez no teníamos en cuenta al inicio de querer desarrollar ciertos tipos de procesos o aplicaciones. Entonces, sepan utilizarlo para eso, para que ustedes les ayude a construir como una herramienta, como les mencioné, no utilicen como una verdad absoluta. Al final del día, lo importante es ser responsable con el uso de la herramienta y saber que lo que nos está dando puede estar sujeto a algún tipo de sesgo. Patricia nos pregunta si hay una herramienta específica para aprender idiomas. Específicas hay, yo no las he probado personalmente. Probé unas, no me gustó, entonces no las volví a utilizar. Considero yo que el propio ChatGPT con el módulo de
de voz, de que ustedes tienen conversaciones, es más provechoso que pagar una inteligencia artificial específica de idiomas. Siento yo que ya en el ChatGPT o Gemini, digamos, digo ChatGPT porque es la más común, pero todas las que traigan un módulo para que ustedes puedan tener una conversación uno a uno, les puede servir muchísimo y lo pueden utilizar para otras cosas también, no solo para aprender idiomas. Entonces considero que son mejores. Eh, pero bueno, creo yo que podríamos ir cerrando por acá. Ahí Annelies les compartió el enlace de Emprender. Como les digo, les quedan nuestros correos. Cualquier duda, consulta que se nos haya pasado, nos las pueden hacer llegar por correo y con gusto les contestamos. Entonces, nuevamente, agradecerles el espacio. Quedamos al pendiente, podremos seguir construyendo en conjunto con el MAKE también, que reiterarles el agradecimiento por tomarnos en cuenta para esta semana del emprendimiento y bueno, nos vemos más adelante y quedamos a disposición por cualquier cosa. Muchas gracias.